Hola, voy a explicaros en este vídeo cómo vamos a hacer la última práctica del curso, que va a ser una presentación sobre el tema de estructuras que estamos viendo en clase. Para hacer la presentación, ya sabéis, con un software libre y gratuito vamos a utilizar LibreOffice Impress. Lo primero que hacemos es abrir la aplicación, ya sea desde la barra de tareas, desde el menú de inicio de Windows o si tenéis el acceso directo en el escritorio, desde el propio escritorio. Yo lo tengo aquí en la barra de tareas, pulsamos en LibreOffice y seleccionamos presentación de Impress. Lo primero que aparece, fijaos que es la pestaña selecciona una plantilla. Esto es como un formato definido de antemano que podemos utilizar en toda nuestra presentación. Este formato también se puede hacer manualmente, pero ya el LibreOffice nos da unas opciones predeterminadas. Yo, para más facilidad, pues voy a utilizar en este caso cianotipo, le digo abrir, y ese es el modelo de diapositivas que vamos a utilizar en nuestra presentación. Lo primero que hacemos, como siempre, ya sabéis, menú archivo, lo vamos a guardar como, y seleccionando el escritorio siempre, para tenerlo más a mano, le ponemos de nombre al trabajo estructuras y después nuestras iniciales, en mi caso Andrés Rubio Espinosa, cada uno las vuestras. Le decimos guardar y ya tendremos el trabajo guardado en el escritorio, lo tenemos aquí. Venga, lo ponemos a pantalla completa y lo primero que vamos a hacer es definir la diapositiva de inicio, la presentación, el inicio, la primera, la portada del trabajo. Entonces, yo os recomiendo que os vayáis a internet y os descarguéis una foto, una imagen que haga referencia a las estructuras. Cualquiera que encontréis que os guste, ya sabéis que con el botón derecho le decimos guardar imagen como y la guardamos al escritorio para tenerla disponible. Yo me he descargado una imagen que se llama obras, que es pues las obras de un edificio, y es la que voy a insertar y la voy a poner como fondo de mi presentación en la primera diapositiva, ojo, en la pantalla o presentación de título. Entonces, una vez que estoy aquí en la primera diapositiva, aquí en el margen izquierdo aparece el gestor de la diapositiva de nuestra presentación. Siempre tenemos que tener claro en qué diapositiva estamos trabajando. Nos situamos sobre la primera y con el botón derecho del ratón y el cursor en una zona donde no haya ningún cuadro de texto, le voy a decir botón derecho, propiedades de la diapositiva. Aquí aparece, en la pestaña fondo, aparecen unas opciones predeterminadas de LibreOffice, pero si no me gusta ninguna de estas y quiero hacer una personalizada, le doy al botón añadir importar, selecciono la imagen que me he descargado, le digo abrir y ahora aceptar. Y ya me la he incorporado dentro de los patrones que yo puedo utilizar. La selecciono y le digo aceptar. Y fijaos que me ha puesto esa imagen que me he descargado de internet como fondo de la primera diapositiva, en la portada de mi trabajo. Bueno, pues eso es lo primero que teníamos que ver. Ahora vamos a eliminar este cuadro de texto que me lo pone el programa por defecto. Este lo vamos a dejar porque después vamos a añadir nuestro nombre y nuestro curso. Este lo dejamos aquí abajo. Pero para el título de la presentación vamos a utilizar un fondo artístico. En el caso de Impress estos fondos se llaman Fontwork. ¿Cómo se insertan? Pues nos vamos al menú Insertar, bajamos hasta Fontwork y en esta pestaña fijaos que aparecen distintos títulos, pues así, con un coloreado, sombreado, efecto 3D, con distintos niveles de distribución, a distinta inclinación. Hay muchos modelos, pues escogéis el que más os guste. Yo, por ejemplo, voy a coger este de aquí, le doy a aceptar y claro, aparece en la palabra, una palabra por defecto que es shadow, pero cuando yo hago doble clic, entonces puedo escribir lo que yo quiera. Borro lo que está escrito, ponemos estructuras y ahora sí, el título del trabajo es el que yo quiero, con este formato de Fontwork. Lo podemos estirar, lo podemos hacer más grande, más pequeño. Luego tenemos opciones también para modificar ese título, estructuras. Venga, pues una vez que ya tenemos el título del trabajo, vamos a insertar nuestro nombre y también el curso al que pertenecemos. En este cuadro de texto, fijaos que lo tengo aquí, lo puedo mover donde yo quiera. Voy a ponerle el cursor aquí y voy a poner mi nombre. Cada uno tiene que poner el suyo. Y desplazo el cursor hacia la derecha y al final pues ponemos nuestro curso. Como ya sabéis que a mí me gusta mucho la letra Comic Sans, pues una vez que tengo ya insertado el texto así, vamos a ajustarlo un poquito más,
Aquí con estas herramientas de desplazamiento puedo estirar el texto todo lo que quiera. Seleccionamos el texto, le damos al botón derecho, seleccionamos ahora carácter y en tipos de letra seleccionamos Comic Sans. Escribimos CO, Comic Sans, tamaño 24, aceptar. Como se queda un poquito más grande, tengo que suprimir unos pocos espacios con la tecla suprimir. Y ya estaría. Esta sería nuestra portada. Nuestra portada tiene el título, un fondo de pantalla, un fondo de imagen, nombre y nuestro curso. Y ahora también vamos a insertar el número de página en todas las diapositivas de la presentación. ¿Cómo hacemos eso? Pues para que nos salga el número de página en todas las diapositivas, nos vamos a ir al menú Insertar, bajamos hasta Cabecera y Pie, y aquí en la cabecera y pie vamos a quitar el campo fecha y hora. Ahora mismo no lo veo interesante que lo pongamos, podéis ponerlo si queréis, pero no es necesario. Y aquí abajo en el pie vamos a poner el número de diapositiva. Y tenemos que tener en cuenta que se aplique a todas las diapositivas. Como no quiero que se muestre en la primera, quiero que empiece a partir de la segunda, le decimos no mostrar en la primera y le decimos aplicar a todos. En la primera no se ve ningún número, pero si nos vamos aquí desde la izquierda a la segunda diapositiva, veremos que es el número 2 y en la tercera, aquí, aunque no se distingue muy bien, aquí abajo está el número 3. Bueno, pues ya casi hemos terminado con la primera diapositiva. Ahora os voy a enseñar también cómo se pueden insertar sonidos en una presentación. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el sonido y es conveniente que lo consigamos en formato MP3. Formato MP3 es un formato de compresión de audio que ocupa mucho menos espacio que otros formatos. Nos vamos a ir a una ventana de nuestro navegador y yo os recomiendo esta página, Banco de Imágenes y Sonidos, del Gobierno de España, del Ministerio de Educación. Aquí hay material multimedia que podemos utilizar siempre y cuando sea con fines educativos. Pues si aparecen estas opciones seleccionadas, vídeos, animaciones, ilustraciones y fotografías, las vamos a deseleccionar porque ahora mismo solo nos interesa sonidos. Escribimos aquí edificio y le decimos buscar. Y fijaos que aparecen con relación a un edificio el sonido que se llama demolición de un edificio, ambiente interior, inyectando cemento, apertura automática, máquina de hacer cemento, generador, ambiente de ventilación, lo que vosotros queráis. Si pincháis en el archivo, lo podéis descargar en formato WAV, que es un formato de gran calidad, pero que ocupa mucho espacio, y el que yo recomiendo es el formato MP3. Le decís descargar archivo, aceptáis las condiciones en las que están incluidas estos recursos multimedia en la página, que es utilizarlo con fines educativos, le decís aceptar y lo descargáis. Yo ya me he descargado este archivo, entonces lo he descargado aquí a mi escritorio, se llama obras.mp3. Pues bien, para insertarlo en la presentación, volvemos a nuestra presentación y ahora nos vamos al menú Insertar, Audio o Vídeo y en esta ventana seleccionamos el MP3 que queremos insertar. Vemos que ocupa 309 kilobytes y que dura 19 segundos. Le hacemos doble clic y esto es la prueba de que se ha insertado el sonido dentro de la presentación. Vamos a hacerlo un poquito más chiquitito, incluso se puede ocultar, lo puedo poner en cualquier lugar, pero esto me indica que yo tengo aquí un sonido en la presentación. ¿Cómo se oye ese sonido? Pues no se oye desde el modo edición. Para ello tengo que darle a este icono, que es el modo presentación, y entonces en principio se va a escuchar. Vamos a comprobarlo. Le damos a escape para salir del modo presentación y comprobamos de que ese sonido se va a ejecutar cuando yo pongo el trabajo en modo presentación. Ahora estoy en modo edición. Vamos a hacerlo de nuevo. Nos venimos a este icono que se llama Iniciar presentación, pulsamos y podéis comprobar que se va a ejecutar ese sonido. Así con cualquier sonido, pero obviamente los sonidos que introduzcáis deben tener relación con el tema de estructuras, ¿vale? No podéis también, si queréis, poner una música de fondo, también es posible, pero recordar que las músicas tienen derechos de autor. Hay que utilizarlas con cuidado y digamos con permiso de los autores y los que han creado las canciones. Venga, pues ya creo que con la primera diapositiva está todo explicado. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las siguientes diapositivas
para realizar el trabajo. Tenemos que hablar del trabajo de estructuras sobre el tema que hemos visto en clase. Si yo quiero aumentar el número de diapositivas, nos venimos al menú diapositiva, diapositiva nueva, diapositiva, diapositiva nueva, diapositiva, diapositiva nueva. Esta es la 2, esta es la 3, la 4, la 5 y la 6. Están todas numeradas, excepto en la primera, que hemos seleccionado a cosa hecha de que no aparezca el número de diapositivas. Vamos a poner esto un poquito más abajo para que se vea bien el texto blanco sobre ese fondo marroncito. Vale, una vez que estamos en la segunda diapositiva ya tendríamos que empezar a definir pues, bueno, lo que es el trabajo, el índice, los contenidos, etc. Eso lo miraremos un poquito más adelante. ¿Cómo podemos cambiar la disposición de la diapositiva? Pues mirad, aquí arriba tenéis una opción que se llama disposición de la diapositiva. Si le dais aquí, fijaos, podéis tener la diapositiva en blanco totalmente y vosotros insertar las fotos y los cuadros de texto, o podéis poner un título arriba y abajo un texto, un título arriba y abajo dos textos, o un texto y una imagen, un título arriba, dos textos a la izquierda y una imagen a la derecha, como vosotros queráis. Cada una de esas áreas que veis en la diapositiva puede ser texto o puede ser una imagen. Lo tendréis que configurar según vosotros queráis. Incluso aquí, mirad, fijaos, un texto, el título de la diapositiva arriba y luego 2 y 2 debajo. O si queréis también, el título de la diapositiva arriba y 3 y 3 en horizontal. Textos o imágenes, y lo podéis distribuir como vosotros queráis. Recomendación: que cada una de esas diapositivas de vuestra presentación tenga una distribución distinta, que no sean todas iguales, se vaya variando un poquito. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos hecho eso, la disposición de la diapositiva lo tenemos claro, vamos a ver cómo se inserta una imagen en la presentación. Esta es la parte más sencilla. Vamos a cambiar la disposición, la vamos a poner sencilla, vamos a ponerle, pues por ejemplo, esta de aquí. Título de la diapositiva, aquí yo podría poner, pues por ejemplo, tipos de esfuerzos. Y aquí podría empezar a hablar, pues yo que sé, de lo que es el esfuerzo de tracción. Tracción. Y podríamos decir, es un esfuerzo que tiende a estirar la estructura o elemento estructural. Y aquí, en lugar de poner más texto, podemos poner una imagen. La distribución debe ser coherente, debe haber más o menos un equilibrio entre texto e imágenes. Y también debéis intentar aprovechar toda la diapositiva, que no queden muchos huecos en blanco. ¿Cómo vamos a insertar las imágenes? Pues bueno, imaginar que yo ahora me voy otra vez a internet y hay una página muy buena que yo os recomiendo, que es openclipart.org. Aquí tenéis la página. En esta página es una página que permite utilizar también las imágenes con fines, digamos, educativos, sin ánimo de lucro. Entonces podemos buscar las imágenes y además lo bueno es que son archivos de imagen en PNG, lo cual significa que no tienen fondo, tienen un fondo transparente y se pueden colocar sobre cualquier fondo coloreado. Si nosotros queremos buscar una torre, pues bueno, pondríamos Tower, porque el problema es que la página es en inglés, tenemos que hacer la búsqueda en inglés, pero no creo que eso sea problema para vosotros, porque podemos utilizar el traductor un traductor en internet, y una vez que estamos aquí, pues podemos descargar la torre que nosotros queramos. Esta de aquí, seleccionamos esto, cerramos aquí. Hay distintas opciones de tamaño para descargar, le decimos Small, botón derecho, guardar imagen como, y lo guardamos al escritorio. Aquí la tenemos ya descargada. Volvemos a nuestra presentación y simplemente podemos arrastrar la imagen a nuestra diapositiva. Como la tengo en el escritorio, con el botón izquierdo la arrastro y la pongo ahí. ¿Qué me ha quedado un poquito más grande? Pues yo tengo esos puntitos, esos cuadraditos en cada uno de los extremos y en los puntos medios para hacerla más grande o más pequeña. Y así podemos insertar todas nuestras imágenes. Lo que os decía, fijaos que ahora está sobre fondo blanco, pero si yo arrastro esta imagen hacia la zona verde, fijaos que detrás se ve el color verde. Es decir, es una imagen que tiene el fondo transparente. Y eso tiene una ventaja porque puede aceptar cualquier fondo coloreado detrás. Venga, más cosas que tenemos que ver. Vamos a insertar transiciones entre las diapositivas. La transición es un efecto o una animación
que sucede cuando pasas de una diapositiva a otra. Ahora estamos trabajando en la número 2 y aquí a la derecha veis transición entre diapositivas. Si no os sale aquí este menú de transiciones, os debéis ir al menú Ver y aquí abajo dice transición entre diapositivas. Yo lo puedo desactivar. Si voy otra vez a Ver y le digo transición entre diapositivas, se vuelve a activar. Bueno, pues ¿cuál voy a seleccionar? Pues una que me guste. Tenéis un montón de opciones. A mí me gusta, pues, por ejemplo, una que sale en diagonal, esta de aquí. Le vamos a dar ahí y fijaos qué efecto más chulo. Vamos a poner la presentación desde el principio, desde el título de estructuras, le damos a modo presentación y veréis lo que sucede al pasar de una a otra. Se genera esa cortinilla en diagonal y pasa a la segunda diapositiva. Pues esto lo tendríamos que hacer para todas las diapositivas. Insertar transiciones que pueden ser la misma o diferentes. Eso ya como vosotros queráis. Ahora recuerdo que este puntito rojo me indica que tengo cambios sin guardar. Pues le doy ahí, guardar, para que no vaya perdiendo los cambios. Una vez que tenemos hecho esto, ¿qué podemos también hacer? Pues bueno, hay que tener en cuenta, ya os he enseñado cómo se insertan los textos, cómo se insertan las imágenes, cómo se insertan los sonidos, pero esta diapositiva o esta presentación debe tener también dos cosas que debe cumplir. Una diapositiva con el índice de contenidos y una diapositiva final con los recursos utilizados. Aquí yo he empezado con tipos de esfuerzos, pero esta no puede ser la segunda diapositiva. Lo que voy a hacer es arrastrar con el botón izquierdo y voy a poner esta aquí delante. Aquí en la segunda diapositiva tendremos que poner índice de contenidos. Uy, he puesto aquí esto mal. Índice de contenidos, donde escribiremos los apartados que nosotros hemos visto en el tema de estructuras en clase. Y aquí pondremos, pues, por ejemplo, pues 1, que es una estructura. 2, tipos de esfuerzos. Y ya sabéis que los tipos de esfuerzo pueden ser tracción, compresión, flexión, etc. 3, condiciones de una estructura. Y finalmente, tipos de estructuras. Los tipos de estructuras hemos visto en clase que son 8, cuidado. Están las masivas, están las abovedadas, pero luego también estaban trianguladas, colgantes, entramadas, laminares, neumáticas y geodésicas. Y de todo eso hay que hablar en el trabajo. Yo creo que con una presentación de 10 diapositivas va a ser suficiente, pero tener en cuenta que la primera es la portada, la segunda es el índice de contenidos y la última diapositiva la vamos a utilizar para poner aquí los recursos utilizados. Es decir, todos aquellos elementos, libros de texto, páginas web, etcétera, que hemos utilizado para documentarnos y realizar nuestra presentación. Cuando esté todo terminado, ya sabéis, le tenemos que dar aquí al puntito rojo y guardar. Pero esto es simplemente para que sepáis cómo se gestiona el LibreOffice Impress. Ya sabéis insertar diapositivas, meter texto, introducir una imagen, un sonido, transiciones, etc. Para ir más rápido, en el vídeo tutorial yo voy a cerrar esta presentación y os voy a enseñar una que tengo prácticamente acabada. Fijaos, la he llamado estructuras terminado. Le damos aquí, doble clic, se abre esta presentación y esta sería más o menos el aspecto que tiene que tener vuestra presentación. So pena que, claro, vosotros vais a utilizar vuestros propios diseños, imágenes, transiciones, sonidos, etc. Primera de todas, estructuras, la portada. El título lleva un sonido, lo que pasa que el sonido, la ventanita del sonido la he puesto detrás del título, nuestro nombre, nuestro curso. En la segunda diapositiva, fijaos, estos son los contenidos que tenéis que introducir. Ojo, todos estos. ¿Qué es una estructura? Esfuerzos comunes sobre las estructuras. Son 5, los que hemos visto en clase. Condiciones que debe cumplir una estructura. Estabilidad, resistencia y rigidez. Y por último, tipos de estructura. Los 8 tipos que hemos visto. ¿Cómo se pueden ir desarrollando cada uno de esos puntos? Pues mirad, en la 3 empezamos con una estructura. Las estructuras son un conjunto de elementos que protegen, dan forma, soportan esfuerzo. En una primera clasificación pueden ser naturales y artificiales. Y ponemos imágenes que hagan referencia a este tipo de estructuras. Luego pasaríamos en la siguiente diapositiva a los tipos de esfuerzos.
Ojo que aquí solo he puesto 3 de 5, vosotros tendríais que añadir otra diapositiva para poner los dos que faltan. Están tracción, compresión y flexión, pero además faltan torsión y cizalladura o cortante. Después de acabar con el apartado 2, iríamos al apartado 3, condiciones que debe cumplir una estructura. La primera de ellas es estabilidad, que el centro de gravedad esté bajo, que esté sobre la base de sustentación, y para asegurar la estabilidad de la estructura tenemos 3 estrategias: aumentar la superficie de la base, empotrar la estructura contra el suelo o utilizar cables o tirantes. Esto en cuanto a estabilidad, pero recordar que luego está resistencia y rigidez, que lo tenéis que hacer por vuestra cuenta. Y por último, el apartado de la presentación, los tipos de estructuras. Vimos en clase que han evolucionado a lo largo de la historia, dependen de la época, los materiales y técnicas disponibles e incluso la cultura y el folclore. No es lo mismo las estructuras occidentales que las orientales. Empezamos con masivas y abovedadas, ponemos una imagen de cada una breve descripción, pero habría que añadir las 6 que quedan. Estas son las 2 primeras. Son 8 tipos de estructuras lo que hemos visto en clase. Pues tendréis que añadir más diapositivas. Y la última diapositiva de todas, recursos utilizados. ¿Qué hemos utilizado para hacer este videotutorial, esta presentación? El libro de texto de tecnología de primero, que es de la editorial Oxford Educación, OpenClipper para sacar algunas imágenes, recursos de educación, banco de imágenes para los sonidos. Con la RAE yo la he utilizado también cuando quiero comprobar alguna palabra que no sé muy bien cómo se escribe o dónde lleva el acento o si está reconocida a día de hoy por la Real Academia de la Lengua, y algunos vídeos de YouTube que he utilizado pues para documentarme. Esta sería la última. Yo aquí tengo 7, pero como falta información en la presentación, vosotros tenéis que añadir algunas diapositivas más. De todas formas, yo creo que con 10 diapositivas en total se puede hacer perfectamente el trabajo, pero tenemos que asegurarnos que hablamos de todo esto, lo que tenéis en este índice de contenidos, los 5 esfuerzos. Primero, ¿qué es una estructura? Después, los 5 esfuerzos que pueden aparecer en una estructura. Los 3 criterios que debe cumplir la estructura: estabilidad, resistencia y rigidez. Las 8 tipos de estructuras que hemos visto en clase. Aquí están masivas y abovedadas, pero faltan 6 más. Y la última diapositiva, que sería los recursos utilizados. Voy a ponerla en modo presentación desde el principio. Aquí va a sonar el sonido y veréis el efecto que hay, la transición que hay al pasar de una a otra. Le damos aquí a modo presentación, iniciar presentación. Se escucha el sonido. Esta sería la segunda, donde tenemos el índice, es lo que va a tratar el trabajo, todo lo de lo que vamos a hablar. ¿Qué es una estructura? El primer punto del índice. Segundo punto, esfuerzos a los que puede estar sometida una estructura. Tercer punto, condiciones que debe cumplir la estructura. Faltan rigidez y resistencia. Tipo de estructuras, los 8 tipos que hemos visto en clase. Aquí aparecen 2, pero faltan 6 más. Y la última diapositiva sería los recursos utilizados. Le damos a escape y volvemos al modo edición. Bueno, pues creo que con esto es suficiente para que podáis hacer una presentación en Impress adecuada y además nos puede ayudar a repasar para el examen que tendremos dentro de un par de semanas. Así que espero que os haya servido. Hasta pronto.